guita y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. No a ninguno, dice el separador de la editorial de Señora Patotera. Y esta editorial del día de hoy, 1 de septiembre, se llama Confiaste en la casta. Y va a que estamos frente a un gobierno que te vendió que venía a destruir la casta corrupta. Un fenómeno del espectáculo que aparecía como el portavoz de los ciudadanos enojados de los supuestos robos y chanchullos de los políticos, ¿no? Pero tras las urnas, ese personaje construido en base a la violencia se materializó en la Argentina que estamos viviendo hoy en día. Te dijeron que ibas a ganar efectivamente más en dólares sin decirte que tu salario real cada vez te alcanza para menos. Jugaron con un trauma sociocultural argentino del valor del dólar y te dijeron que venían a destruir el Estado, mientras utilizan cada uno de sus organismos para manipular y mantener atacando un valor del precio del dólar, mientras vemos cómo han cerrado más de 16.000 empresas, por ejemplo. Se han ejecutado más de 200.000 despidos. Y eso además lo festejan como una limpieza del Estado, como un barrido de todos los ñoquis que nadie hacía nada. Así también crecen los accidentes en las rutas. Las personas con discapacidad están haciendo horas de fila parados, esperando a que los atiendan para que reconozcan que efectivamente tienen una discapacidad y que necesitan el dinero de una cuota mensual que les dé el Estado porque no pueden trabajar. Necesitan que reconozcan su incapacidad, que además es un transporte y algo sumamente engorroso por algo que ya además habían verificado en otros momentos, y esto es lo mismo que les hizo el macrismo. Muchos jubilados tuvieron que volver a salir a trabajar, a hacer un par de changas, a tener que manejar un Uber, a tener que salir a vender budines y a vender un par de recetas porque realmente tienen que elegir entre comer o entre pagarse sus medicamentos. Han logrado eliminar ministerios y políticas públicas que garantizaban derechos para todos nosotros. Han recortado presupuestos para los hospitales. Han recortado el presupuesto para las universidades, le dejaron de pagar a nuestros docentes y a nuestros trabajadores no docentes. Tienen que venir a trabajar con salarios bajísimos y muchas veces se ayudan entre ellos porque no les alcanza igualmente. Creció además un 30% la atención en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires porque la gente tuvo que resignar de pagarse una prepaga o una obra social para poder comer. Son además quienes vienen a reversionar la historia, nuestra historia. Son quienes hacen campaña política utilizando kirchnerismo nunca más, como bandera, ¿no? Burlándose además de las 30.000 víctimas de la dictadura más genocida de nuestra historia nacional, quienes fueron desaparecidos, torturados, secuestrados. Y que además no solo se burlan de esas cifras, sino que se burlan de todas sus familiares, sus seres queridos, que hoy en día sufren esa violencia aún. Son quienes cobran multas a personas por meterse a la basura a buscar un alimento, una ropita. A esos los tratan de criminales, a quienes tratan de parásitos. Son quienes se burlan de los científicos, de los médicos, de los docentes. Son quienes maltratan a la gente en la calle, quienes golpean a jubilados y quienes gasean a periodistas. Los terminan internando en hospitales y después se limpian las manos. Son quienes te piden que aguantes un poquito más, que te banques el frío, que te banques el hambre, que bueno, que si no te alcanza para ir a trabajar y bueno, estarás haciendo poco de tu vida, tenés que salir y buscar alguna otra chamba. En Argentina creció el pluriempleo históricamente, tenemos el salario más bajo de nuestra historia. Y todo esto mientras te tocan el bolsillo y te roban, y ellos contentos con sus curros. Además, a vos, hoy y a los próximos que vendrán, porque hoy en día, tras el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, nuestras próximas generaciones van a estar endeudadas de por vida. Sabrá Dios cuándo podemos librarnos de esta deuda.
que además con esto se elimina cualquier garantía de ser productores, de ser autónomos, de ser un país independiente y garantiza el terminar a la Argentina siendo una colonia como históricamente han querido los sectores de más poder, ¿no? Garantizan que seamos una colonia. Y le dan el título además a las personas con las que durante toda su campaña política, como fue el caso explícitamente de Patricia Bullrich, la hicieron en contra y una vez que ganaron los libertarios la pusieron a Patricia Bullrich a pegarle a los jubilados y a los políticos y se tiñó el supuesto país de violeta, ¿no? Te han dicho de todo, te han dicho rata, te han dicho basura, ñoqui, pedófilo, zurdo, vas a correr, mandril, te insultan, después llegan al poder y cuando la gente se cansa, reclaman, te patean, te gasean y vos siempre para ellos vas a ser el mismo violento. Tienen una ministra de seguridad que cuando golpean y tiran al asfalto a una jubilada por reclamar que no le alcanza para comer, le dicen que es una señora patotera. Y con eso justifican todo tipo de violencia, ¿no? Y además construyen históricamente los enemigos internos en el país, como han hecho. No solo ellos, sino que otros gobiernos. Y ahora, yo creo que si esto fuese una novela de fantasía, ellos son los primeros a los que contratan para ser actores, porque esto se parece a los Juegos del Hambre, se parece a la saga de Divergente. Es realmente un mundo apocalíptico, pero ya es la realidad, es nuestra realidad tristemente. Y además han demostrado una y otra vez que no vivimos en una democracia, porque no pueden caminar ni siquiera por las calles. Fueron a Junín, fueron a Loma de Zamora, fueron a Corrientes y han demostrado que no pueden afrontar la realidad que construyeron con sus propias manos. Están sucios y además no tienen forma de desmentirse. Y el máximo error que cometieron, y no es la primera vez que lo digo, fue subestimar a la gente y pensar que esto lo iban a sacar gratis. Y acá lo dijimos explícitamente, no pueden ir contra el pueblo. Acá tenemos memoria, tenemos valores y respetamos nuestro país, nos respetamos entre nosotros. Y eso lo han perdido todo. Quisieron destruirnos y quisieron caratularnos, como violentos a nosotros. Y yo me pregunto realmente a quiénes gobiernan, porque yo no veo que a nosotros nos representen. Apretan, golpean, basurean a los argentinos, nos venden. Evidentemente hay un pequeño sector del poder que se están beneficiando de todo esto, pero de ese pequeño sector a muchos no le conocemos ni siquiera las caras. Y eso es lo más triste de todo. Necesitamos un gobierno que nos respete, que ame y que luche por este país y por todos nosotros que además somos quienes lo construimos. Y creo que en esto básicamente puedo coincidir con todo el que nos esté escuchando. Acá no tenemos por qué estar sobreviviendo a las medidas que toman unos pocos, porque esto lo construimos entre todos. No me imagino a aquellas personas que se quejaban de que tenían que aportar para la universidad pública y hoy en día, habiendo hecho todos los recortes y todo, no les sigue alcanzando la plata. ¿Con qué discurso ahora siguen apoyando a este gobierno? Aún no lo sé. Espero que esto quede demostrado en las próximas elecciones. Viendo todos, además, qué hacer para pagar las tarjetas, porque más allá de que haya elecciones, todos tenemos que igual pagar las cuentas a fin de mes. Pero bueno, esto únicamente vamos a salir de esto y lo vamos a lograr, porque estoy segura de que lo vamos a lograr, y es reclamando y exigiendo a quienes suponen poder lograr y revertir esta situación, pero que al mismo tiempo muchos te han metido la mano en el bolsillo, te roban y te han mentido. Y quiero cerrar la editorial, para no extenderme porque tenemos un gran programa con varias notas, columnas de mis compañeros, una gran mesa, con la pregunta para que nos hagamos todes, y es ¿cuánto realmente es lo que estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuál es el punto de inflexión que nos va a llevar a cambiar el rumbo del país realmente? ¿Podemos pensar en resignar alguna cuestión moral que nos puede detener a votar a un gobierno opositor a estas medidas? Que realmente pueda construir y podamos salir de este país de crueldad y desolación a poder construir algo un poquito más humano, ¿no? Donde no tengamos que sobrevivir, sino que podamos realmente vivir libremente y decir lo que pensemos. Y cierro con que este fin de semana tenemos elecciones y no me quiero extender más, así que abrimos a la mesa, tenemos mucha información, quédate ahí y acompáñanos hasta las 13 horas.
Patotera. En el pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet o mientras te fumas un pucho y mirás a los cabritos. Radio Perio. Acá nomás, al alcance del mouse. Esme, contame un poco qué está pasando en las universidades acá en la Ciudad de La Plata. Bueno, con el retorno de las clases, con el segundo cuatrimestre, se siguieron profundizando las medidas de lucha. Sí. Como nos había adelantado Albertina Vidar, presidenta de la FULP, en el último programa que hicimos de Señora Patotera, antes del cierre del primer cuatrimestre, ella nos había comentado que para el inicio del arranque de clases, que iban a ver cuándo iba a ser ese momento, por una cuestión de que no todas las universidades a nivel nacional empiezan en el mismo momento, pactar una fecha en una semana en la que no haya clases por completo, ¿no? Ella lo había nombrado como un no inicio de clases. Y bueno, esto fue impulsado por CONADU, finalmente, bueno, se hizo y se llevó a cabo el lunes 11, miércoles 13 y jueves 14 de agosto. Sumado que el 12 no hubo clases por el aniversario número 120 de la universidad y el viernes 15 además fue feriado. Entonces ahí es que se hace la semana completa. Pero esto siguió porque después hubo 48 horas de paro el jueves 21 y viernes 22 de agosto. Luego la semana esta que pasó, hubo otro paro nuevamente de 48 horas y ahí ya cambiaron los días con el martes 26 y el miércoles 27. Bien. Hoy, actualmente lunes, tenemos nuevamente un paro de 24 horas y que se extiende a mañana, pero a partir de las 13. O sea, durante la mañana hay actividades con normalidad. Perfecto. O sea que hace bastante que venimos con la jornada de lucha y ya arrancamos hace casi un mes, ¿no? Sí, sí. Y es bastante triste, digo. El cuatrimestre pasado ya veníamos con una gran jornada de luchas y obviamente los estudiantes apoyando y yendo a las marchas y a las manifestaciones que se estaban haciendo. Acá en la radio tuvimos gente que laburaba, tanto trabajadores no docentes como parte del gremio docente, para un poco, bueno, contar cuál era la situación y nada ha cambiado, el rumbo sigue igual. No, sí, era como un poco obvio que se iba a profundizar esta cuestión porque, bueno, efectivamente no hay cambios. Ahora el 21 de agosto se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario por amplia mayoría en el Senado y, bueno, esto es un avance, que esté la ley aprobada, pero bueno, el presidente ya adelantó que iba a vetarlo. De todas formas, y en el último programa también lo mencionamos, ahí estaba por tratarse, que estábamos como muy esperanzados, o sea, si bien era muy difícil que se llegue a aprobar y que luego después se vete y todo lo que sigue, porque después pueden batallar el veto en diputados y luego en senadores, era difícil, pero no era imposible. Uno quiere mantenerse, ¿no? Sí, con la esperanza arriba. Sí, que entren en razón los diputados y senadores, como por ejemplo ocurrió el 20 de agosto con la ley de emergencia en discapacidad, que ya se aprobó en diputados, falta que pase a por senadores. El Senado. Sí, bien. Para rechazar el veto. Estamos en contacto con Octavio Miloni. En unos minutos vamos a estar charlando con él para ver un poco cómo viene la jornada. Cómo viene la jornada docente. Octavio, buenos días, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Todo bien. Contanos un poco la situación de los docentes universitarios. Ya el cuatrimestre pasado nosotros habíamos charlado en otro momento, pero bueno, ahora estamos en jornada de paro nuevamente. ¿Qué nos podés contar? El año pasado les puedo contar que la situación empeoró. Nada ha mejorado. Los aumentos salariales, que además de unilaterales, son insuficientes, de manera tal de que es muy difícil sostener la actividad con estos niveles salariales, que podemos decir que para recuperar el poder adquisitivo de noviembre del 2023 necesitamos el 55% de aumento. Bien. ¿Y cómo tomaron ustedes? Recién ahí mi compañera Esme estaba contando lo que pasó en el Congreso. ¿Cómo lo vieron ustedes sobre la emergencia del presupuesto universitario y lo que adelantó el presidente de la Nación que lo van a vetar?
Bueno, sí, nosotros celebramos, por supuesto, la aprobación de la ley de financiamiento universitario. Repudiamos también esa actitud provocadora que tiene el presidente de que va a vetarlo porque modifica el equilibrio fiscal y todo lo demás. Pero realmente nuestra posición va a ser que si veta la ley va a haber una movilización y que a la vez le decimos que no está en autoridad moral para hablar del cuidado del presupuesto con toda la trapisonda que están haciendo en el gobierno, ¿no? Ahora te pregunto, me decís movilizar, ¿están pensando algo regional acá en la ciudad de La Plata o nos vamos a unir con las distintas universidades y vamos a ir a marchar a Buenos Aires? La idea es ir a Buenos Aires, una gran movilización con epicentro en la capital federal y, por supuesto, aquellos sindicatos, aquellas universidades que por la distancia no puedan movilizarse, réplicas en cada uno de los lugares, de cada una de las universidades, ¿no? Hola Octavio, buenos días. Esmeralda te saluda desde el piso. Te quería consultar, Hola. ¿ya hay más o menos una fecha estimativa de cuándo sería esta movilización? Bueno, ahí están los compañeros y las compañeras del Frente Sindical Nacional evaluando la fecha. No están asociadas al veto, ¿no es cierto? Así que estamos hablando entre la segunda y tercera semana de septiembre. Bien, te quería consultar, ¿cómo están viendo desde ATULP? ¿Tenés alguna idea desde la federación que vienen charlando? Porque por ahora el paro que se está haciendo es desde los docentes. ¿Cómo se están organizando dentro de la federación? ¿Es una cuestión interna o burocrática que no se están pudiendo organizar? ¿Cómo lo vienen charlando desde adentro? Obviamente que entiendo que desde el alumnado nos solidarizamos, pero bueno, quería saber qué estaba pasando. Mira, la Federación No Docente evalúa la paro. Nosotros en la Federación hemos planteado estas jornadas vinculadas al paro desde la semana y estas 2 semanas de 48 horas. Lo que sí hacemos un exhorto desde La Plata, que tiene que ser unidad con el movimiento estudiantil y el sector no docente. Bien. Que le dé fuerza al rector, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, estamos en conversaciones para hacer mañana una radio abierta en la puerta del rectorado, en la segunda jornada de lucha, hoy con paro y mañana con una radio abierta y una actividad en la puerta del rectorado para seguir denunciando esta situación que la estamos atravesando. Franco Di Nardo te habla. ¿Cómo estás, Octavio? Hola, Franco. A las 2 de la tarde se concentra en el rectorado con ATULP y la FULP. Sí. ¿Qué se espera de Así esa es. jornada? Además de la radio abierta, ¿qué actividades se van a realizar? ¿Se va a realizar alguna nueva? Va a haber clases públicas en algunas facultades, además de la radio abierta, donde difundimos, nos nucleamos y bueno, nos encontramos con los compañeros y las compañeras. La verdad que no está previsto un escenario masivo, obviamente que si es muy masivo siempre es mejor, ¿no es cierto? Pero el tema de poner la denuncia en la calle, ¿no? Que la sociedad vea que la situación está muy complicada. Sí, es muy importante. Bueno, Octavio, te queremos agradecer por tu tiempo, no te queremos robar más ahora que imagino además que están en lucha. Contarte que también desde acá estamos dispuestos a que vengan y que nos cuenten obviamente su situación, que nos solidarizamos, que entendemos la lucha y nada, los abrazamos en lo que podemos y nos encontramos mañana entonces allá por el rectorado. Bueno, muchísimas gracias, se siente el abrazo y el apoyo. Así que nos vemos mañana en el rectorado para pedir por salario, por financiamiento universitario y por becas estudiantiles. Perfecto, muchísimas gracias. Chao, que anden bien. Octavio Miloni, entonces nos comunicábamos con el secretario general de ADULP y bueno, nada, la verdad es que es bastante fuerte seguir exigiéndole al gobierno nacional que por favor gestione el presupuesto, ¿no? Sí, totalmente. Y qué importante esto que dice también de ir a las calles, hacernos presente, mostrar que esto está sucediendo, que nos vean. Vi también que habían hecho una serie de ollas populares en diferentes sectores de la ciudad. Todo con una idea de esto, de mostrar ante la sociedad, bueno, que estamos ante una emergencia efectivamente, ¿no? No tienen paritarias abiertas, que es uno de los reclamos también que están impulsando, y esto de unos falsos aumentos que no son aumentos, porque lo que dice también Miloni,
que si no supera, si no está por arriba de la inflación, no es un aumento. Completamente. Vas con la plata a comprar al supermercado y te alcanza siempre para menos. Pero Sí. bueno, mañana 14 horas, 7 entre 48 y 49, ¿no? Es el Sí, en el rectorado. rectorado. Concentramos con la federación, con el gremio docente y no docente. Y bueno, si les parece, nos vamos un pequeño cortecito para descansar un poco, para ir trabajando toda la información que venimos laburando. Y seguimos en la segunda mitad del programa con tu columna. Tenemos Sí, nos queda también mucho más. entrevistas con Tenemos mucho concejales contenido, del por interior suerte. de la provincia de Buenos Aires. Quédate ahí que ya volvemos. Quiero despertar sabiendo que vale la pena, sin más dilema. Estoy en el fondo de todo, acá la luz no llega, todo quema. Tengo una cadena que aprieta el corazón mientras yo cumplo mi condena. Parece que mi carne fresca quieren una muestra, que entre el Dios y el diablo pelean por llevarme de fiesta. Dicen que soy yo el que dirige esta orquesta, de seres que parecen libres y que vivir le cuesta. Y ahora que todos nos ven, hacen sus apuestas, los caretas que no están cuando las cosas cuestan. Ahora los postores buscan la obra maestra para llevarse el fruto cuando la semilla es nuestra. Ese buitre se está migrando. Ese buitre se está migrando. Ese buitre se está migrando. No sé por qué ese buitre está migrando. Esto se puso jodido, me trato de marioneta y fui a garcarlo con los hilos. Qué lindo no, como cae el icono. Todo se apagó, mi corazón se reventó de tanto parpadeo. El valor de la intuición lo aprendí estando ciego. Ya vuelo a los giles en su merodeo y no les creo, aunque vistan de cisne siguen carroñeros. Es el vuelo de los buitres que ennegrece el cielo. Ya no me engaño, pensé que estaba solo y ahora tengo gente hasta dentro del baño. Ven cómo estoy sangrando y se siguen relamiendo. Ya veremos al final quién se termina riendo. Todos seguimos contando lo que conviene y abajo de la alfombra lo que duele. Decime, nene, a vos qué miedo te detiene. Al que deja todo hoy no hay mañana que lo frene. Ese buitre se está migrando. Ese buitre se está migrando. Ese buitre se está migrando. No sé por qué ese buitre está migrando. La verdad que me encuentro en un momento personal de mi carrera profesional además. Radio Perio. La radio que te acompaña todo el día, salvo cuando tenés que estudiar. Ahí te dejamos descansar, así aprobás y después volvemos a hablar.
aire. Vamos en unos minutos nomás. Vamos a estar en comunicación con 2 candidatas a concejales en Pinamar, allá por la costa, por Mis Pagos. Tenemos un video, ¿no? Un poquito de la campaña. Vamos hoy a estar hablando con María Laura Orellano y Romina Gemignani. Romina va por la 2ª candidatura, Lala va por la 6ª. Ahora nos van a contar un poquito más ellas, pero tenemos un video de la campaña para mostrar en vivo. Este 7 de septiembre, Pinamar tiene una oportunidad. La oportunidad de votar a los que votan poniendo primero a Pinamar. La oportunidad de elegir a los hombres y mujeres que van a trabajar por una ciudad integrada, donde no haya vecinos de primera y de segunda. La oportunidad de ir a las urnas a votar por un Pinamar con mejor salud, más limpio y seguro, donde se apoye al deporte y la voz de la juventud sea escuchada. Es hora de votar por la ciudad con la que soñamos. Gregorio Estanga, concejal. Fuerza Pinamar, fuerza patria. La Fuerza Patria de Pinamar se unieron las distintas líneas del peronismo y van con una línea, con una boleta única, digamos, un poco lo que se traduce desde Nación, ¿no? Desde la provincia de Buenos Aires también, este frente de unidad que tanto hacía falta. Está buenísimo que se esté pudiendo tomar. La verdad. Sí, completamente. Además, ellas son docentes, trabajan con todo lo que es el área de juventudes, entienden un poco la militancia y el mensaje que nosotros tratamos de dar desde este lado del programa. ¿Cómo ves las elecciones para este fin de? Después vas a tener tu columna, Sí, no te quiero adelantar. Vamos a hablar. Estamos muy a la previa. Ya este domingo 7 se realizarán los sufragios en la provincia de Buenos Aires. Cada municipio, sus concejales y concejalas. Y bueno, también los diputados y senadores dependiendo de la sección electoral. Te voy a tener ahí escribiendo por WhatsApp para que me tengas al tanto. Te paso los Y datos. después el lunes vamos a tener tu columna tan esperada. Vamos a ver qué va a pasar. Es increíble que ya las tenemos acá encima, o sea, asomándonos la nuca. Mientras estuvimos en tus columnas tratando este tema, ya son. O sea, ya Y están falta la de acá. octubre todavía y las estudiantiles. Vamos con Romina, la tenemos ahí en línea. Romy, ¿nos escuchás? Buen día, Manu de Cardice, de acá del estudio te saluda y el programa. Hola, buen día, hola Manu, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo Este andás? 7 de ¿Todo bien? septiembre, Ahí te estamos Pinamar. viendo ya, se había... ¿Nos escuchás bien vos? Ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. Perfecto. Romy, contanos un poco cómo están llevando la campaña desde el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy intenso, como decían ustedes, campaña corta, así que bueno, con una intensidad importante por medios, saliendo a caminar, estando en contacto con los vecinos permanentes, con instituciones intermedias. Recién te escuchaba a Manu contar que somos docentes, yo del área de educación física, así que bueno, el contacto permanente con las familias, con nuestros alumnos, es a diario, no lo hemos dejado por esto, así que bueno, relevando situaciones y problemáticas de la comunidad que si bien las conocíamos, hoy profundizamos un poco más. Perfecto, me comentabas que estaban saliendo, yo pude chusmear un poquito sus redes sociales y charlar con ustedes, bueno, después internamente, y quería saber un poco qué estuvieron hablando con la gente, con estos vecinos, esa militancia de la calle bien barrial, que Pinamar, bueno, tiene alma de pueblo, fue creciendo después de la pandemia, pero evidentemente todos nos conocemos un poquito en esa línea. ¿Qué les pueden estar adelantando los vecinos? ¿Qué perspectiva tienen de las elecciones ahora para este fin de semana? La gente demanda que tuvimos siempre y que bueno, con la vorágine que tenemos de los meses que salimos de la estacionalidad, un poco se pierde y no nos encontramos tanto. Y también las problemáticas de la juventud, de la niñez, de la preadolescencia y adolescencia, es un tema muy sensible en nuestra comunidad. Todo lo que tiene que ver con el deporte, con la cultura, de poder descentralizar, ¿no? Pinamar tiene una extensión de 22 kilómetros y mucho de lo que sucede tanto en el deporte como en la cultura sucede en Pinamar, y las localidades vecinas, tanto Ostende como Valeria y Cariló, quedan un poco alejadas de poder acceder. Así que esas son las problemáticas que relevamos. Después, por supuesto, como todas las ciudades, ¿no? La limpieza del lugar, la seguridad, que también son puntos importantes porque nuestra comunidad creció muchísimo y eso se traduce en esta situación. Contame un poco cuáles son las propuestas que ustedes tienen para allá, para la costa. No sé si está Lala, no la puedo estar viendo en la pantalla, creo que había comentado un poquito que había interferencia, pero si querés adelantame un poco qué estuvieron pensando ustedes.
Quizás, Manu, Sí, bueno, me empezamos hablas a a mí, trabajar, Romy, pero hay interferencia. Ahí están las dos. Ahí están las dos. Bueno, se nos complica un poco con el audio, pero es algo común que puede pasar, así que para que quien nos esté escuchando, si tienen auriculares por ahí pueden mejorar un poquito la calidad de sonido. Pero bueno, en ese sentido les preguntaba por las propuestas, que nos cuenten un poco qué estaban pensando desde allá de la costa, que imagino que tienen una perspectiva un poquito más para las juventudes. Había escuchado ahí también que estaban trabajando con lo que quería, con la educación sexual integral, perdón, así que nada, que me cuenten un poquito en ese sentido qué estaban pensando. Cuando habló Romy o ahora que hablo yo, ¿bien? Romy, muteate un poquito así Lala me cuenta, por favor. Ahí va, a ver si ahora podemos mejorar. Ahí está. Porque estamos como pudimos, la verdad. Ahí Acá está. Está perfecto, no pasa nada. Bueno, primero saludarlos a todos ahí en La Plata. A mi ex alumna Manuela Cardella, que me parece que es interesante decirlo, justamente porque en realidad en algún momento creo que esto tal vez sea el ingrediente que habla por sí mismo. Sí. Somos ambas docentes, Romina y yo, y en algún momento, creo que fue para el 2018, Romina vino invitada a una jornada donde Manuela cursaba tercer año y yo era profesora de materias de bachillerato internacional, y vino a hablarnos justamente de lo que tenía que ver con el deporte y el promoverlo, ¿no? Era una materia que se llamaba Sports and Recreation en inglés. Y la verdad es que hace un montón creemos nosotros los clubes, el deporte. Ayer Romina, con la asociación que precede una compañera muy amiga de ella, que es AMPI, que no sé si lo pudiste mencionar, yo lo viví desde adentro por primera vez. Ahí va, no lo mencionamos todavía. Le dieron curso a la 8ª edición de Pinamar Corre, creo que digo bien, Romy, si no me corregís, pero fue una maravilla, la verdad, como les decía, nos tocó Santa Rosa, pero se veía a 200 participantes casi corriendo, prescritos un montón, y la verdad es que es a eso a lo que le estamos haciendo como el foco, ¿no? Tratar de promover más el deporte, más la cultura, que esto funcione como un programa promopreventivo. Tuvimos un primer trimestre complicado acá en cuanto a salud mental. Me parece que a lo mejor es un poco federal esto que está pasando, que tiene que ver un poco, creo, también con las tecnologías y demás. Pero bueno, decir eso, que nos conocimos las tres en un aula en el 2018 con estas mismas intenciones y seguimos creyendo en lo mismo. Esa es la propuesta, un poco que nos aúna, ¿no? Promover un poco lo que tenga que ver, un poco no, todo lo posible, lo que tenga que ver con el deporte, la cultura, que como decía Romy, a veces está muy fragmentado en nuestro territorio o tal vez un poco reducido. Es meterle a eso todo lo posible. Programa promopreventivo, más cultura, más salud. Son tiempos difíciles porque estamos en tiempos de motosierra por acá también, pero bueno, con buenos diálogos con el municipio, podemos decir, por ahora, y la dejo hablar a Romy, pero me gustaba contarles aquella anécdota de que nos conocimos en un aula. Completamente, sí, con esto de que Pinamar es un alma de pueblo, yo fui alumna de Lala, y nada, está muy bueno, sobre todo porque uno allá, está bueno empezar a hacer estos lazos y que después se puedan materializar en políticas concretas desde el municipio allá, ¿no? Y sobre todo, bueno, desde ahora ellas que quieren asumir allá como concejales, digo, está buenísimo que podamos empezar a concretar cosas que ellas ya vienen haciendo un entramado con las nuevas camadas de estudiantes y entienden un poco cuáles son las problemáticas fundamentales. Allá el Pinamar Corre es importantísimo, sobre todo porque, bueno, es un área que hay mucho deporte y sobre todo está bueno como explotar ese ámbito ambiental que tenemos y también cuidarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, está buenísimo lo que ahí contaba Lala. Pero bueno, quería conocer un poco qué estaba pasando con esto de que
la violencia sistemática de la motosierra y cómo se traduce en la reacción de la gente por allá por la costa. Hace un ratito nomás le preguntaba a Romy cuál era la reacción de la gente o qué estaba pasando. Había visto también que habían colgado un par de carteles con Kirchnerismo nunca más, que fue algo que nombré en la editorial del programa, no sé si lo pudieron escuchar. ¿Qué pasa por allá en la costa? ¿Es una burbuja o empiezan a haber una reacción de parte de la gente con este tipo de mensajes, ¿no?, que se llevan hoy como bandera política? No sé si se me escuchó bien. Romy, ¿me escuchás? Sí, Ahí va. Sí, te escucho. Sí, se vieron, bueno, no solo en la ruta, Lola fue testigo, sino dentro del partido de Pinamar, el cartel de Kirchnerismo nunca más, bueno, con la particularidad de la tipografía de las letras, ¿no?, del nunca más, y la verdad que Pinamar ya dejó de ser una burbuja, ¿viste? Ya no somos un balneario, somos una ciudad hiperconectada, así que sufrimos las mismas situaciones y quizás a menor escala, pero muy similar de la gran ciudad, ¿no?, de las grandes ciudades como puede ser La Plata, Buenos Aires, Mar del Plata. Estamos muy cerquita también de Mar del Plata y sufrimos las mismas problemáticas. Como te decía Lala, tuvimos una primera parte del año en salud mental complicada y es un tema, bueno, con respecto a los jóvenes que no podemos mirar para el costado, tenemos que abordarlo y abordarlo con compromiso. Pero llega exactamente todo lo mismo de lo que sucede en la gran ciudad, acá Pinamar. La motosierra pasa por todos lados, así que bueno, estamos un poco en la línea de poder contrarrestar lo que se propone de ese lado y poder mostrar que desde este otro lado levantamos la bandera de la identidad, de la igualdad, del cuidado y del respeto hacia las diferencias y hacia las minorías. Hola, muy buenos días, Romy y Lala. Las saludo Esmeralda desde el estudio. Me gustaría consultarles, ahora que se viene la temporada y en principio, bueno, el trabajo en negro está en su pico más alto, ¿están pensando en algo respecto a eso? Bueno, eso es algo que nos preocupa desde hace muchos años ya. En realidad la precarización laboral, acá como decía Romy antes, nos pasa el tema de la estacionalidad, que nos está costando desde hace muchas décadas romper con esa cuestión. Así que sí, pensándolo desde hace mucho tiempo, tenemos casos lamentables de pérdida de vidas en lo que es más fuerte, que tiene que ver con la construcción, que es algo que, salvo este invierno, no había parado tanto. Este invierno realmente es excepcional en cuanto incluso a eso, ¿no?, que se detuvo un poco el consumo y la actividad en general, pero hemos tenido casos puntuales de obras que no estaban habilitadas a lo mejor como tenían que estar, y todo eso es un trabajo, una mesa de trabajo que estamos llevando a cabo, pero creemos que para profundizarlo hay que pensar en primera instancia en romper la estacionalidad, para lo cual en un municipio tan chico como el nuestro, me parece, creo que estamos de acuerdo, hace falta, haciendo un poco alusión a esto de creo que estamos de acuerdo, estar un poco más de acuerdo y abrir los diálogos y consensuar. Con respecto a la bandera de Kirchnerismo nunca más, fue algo que nos violentó mucho a último momento de la campaña, podríamos decir, y creo que se merece mencionar que me tocó pedir particularmente en uno de los lugares en donde la vi por primera vez que la bajaran, y sucedió. Entonces, desde este lugar quiero un poco creer en que viene una política en donde vamos a poder dialogar. Esa es nuestra intención, me parece, con Romina, darle un poco un tinte de sensibilidad a esta cuestión que está rayando en lo inhumano, ¿no? Y creemos en nosotras como política un poco más pluralista y desde también, si se quiere, los feminismos. Hola Romina, hola María Laura, ¿cómo están? Les habla Franco Dinardo. En vísperas de esta nueva elección bonaerense, el 7 de septiembre, ¿se espera una gran concurrencia de las elecciones? Y también,
¿cómo crees que va a tomar relevancia esta cuestión, este escándalo de las coimas en el plano de la provincia? Bueno, nosotros invitamos permanentemente a votar, es necesaria la participación ciudadana, además de ser el derecho, ¿no?, del ciudadano a elegir sus representantes. Así que un poco también la campaña va dirigida a que no solo nos acompañen a nosotros, sino que tomen ese compromiso, esa responsabilidad y ese derecho que tienen, ¿no?, de ir a las urnas a elegir lo que quieren para su lugar de vida. Y con respecto al tema de las coimas y demás, yo trabajo en discapacidad hace muchos años acá en Pinamar, y la verdad que lo sienten, la comunidad está muy enojada, tengo alumnos que han perdido apoyos con respecto a lo fonoaudiológico, con respecto a los medicamentos, y bueno, y que tienen que hacer todo un tramiterío nuevo con respecto a poder sostener la pensión por discapacidad. Así que la gente está muy sensibilizada con ese tema. La verdad que es un tema muy importante y a mí me causa mucha indignación que se hayan metido con esa parte de la comunidad, ¿no?, que además no solo toca a la persona que tiene la discapacidad, sino a todo su entorno. Es una situación de fragilidad importante en la que se vive, además de que más del 80% de las personas con discapacidad, y esto es una estadística, no lo invento yo, son de recursos bajos. Entonces, esto sucede a nivel mundial, no es solamente en Argentina. Entonces, imagínate que si, además de ser personas socioeconómicamente en situaciones difíciles, además conviven con una discapacidad y conviven todo el núcleo familiar, ¿no? Romy, perdón, ahí te agrego que sí, que justamente son las derechas siempre las que se meten con sectores más vulnerables. No es casual, Lala hace un rato contaba un poco la perspectiva feminista que tienen. No es casual que la mayoría de las mujeres no hayamos votado a la derecha en las elecciones pasadas. Digo, eso queda clarísimo. Tal vez también podamos interpelar un poco esos discursos y a esos sectores que no estábamos pudiendo conectar, tal vez, o fue un error que nos costó la elección y que hoy en día, bueno, permitió el avance de la motosierra, sobre todo además que Pinamar, bueno, hoy en día está teñido ahí de violeta, pero bueno, esperemos que se pueda revertir y veremos qué pasa este fin de semana en las elecciones. En ese sentido, no sé si ahí me pudieron escuchar bien. ¿Se te escucha bien? Perfecto, ahí va. Hay un poco de delay, me parece. Sí, Bien. sí, se te escuchó muy bien. Me parece que queda claro esta coincidencia que tenemos en que, bueno, lo que hay que proponer, digamos, si bien son territorios distintos y cada uno tiene sus características, como decíamos antes, al respecto de la estacionalidad y demás, que provoca ciertas conflictividades extras. Bueno, tuvimos temporadas muy complicadas, que eso también tuvimos una temporada de invierno muy, muy mala, la de verano pasado también, entonces estamos frágiles como el país, creemos, pero sobre todo, una vez más, a lo que apelamos, me parece, es a intentar armar consensos dentro de lo posible. Vos decías, está teñido de violeta el partido, pero bueno, la buena noticia es que tenemos muy buena respuesta en la calle, estamos siendo muy bien recibidas, digamos, por los vecinos, con esta propuesta otra vez que tiene como eje lo sociocomunitario, lo promopreventivo desde la educación, y me parece que sí, vamos a tener que aprender a hablar otros lenguajes. Sí, indignó mucho el tema de esta cuestión de las coimas, y como decía Romina, en primera persona, y siendo ella persona que está tan relacionada con los damnificados, indigna, pero creo que también nos pasa y tenemos que reconocer que somos reconocidos los que nos acercamos a las esferas de partidos de política partidaria,
realmente como espurio, ¿no? Es muy complicado hoy hablar con las personas comunes cuando estás tomando la decisión o aceptando este compromiso. Así que bueno, va a haber que continuar, creo que en este eje que es más humanizado. No sé si vos coincidís, Romy, ¿no? Pero estamos haciendo como una campaña más diferente, por así decirlo. Creemos que... Bien. Chicas, les agradezco por su tiempo, no le queremos robar más minutos, nosotros ya tenemos que cerrar, esperemos que la gente los acompañe en las urnas este fin de semana, nos estaremos comunicando y bueno, nada, les deseamos toda la suerte desde acá, desde el equipo, les mandamos un abrazo muy grande y bueno, seguiremos en la lucha. Gracias, es muy esperanzador para mí, la más madurita de la nota, tener a los involucrados en estas temáticas, dando notas de este calibre, lo que dijiste, involucrarnos, somos una comunidad de la Argentina, somos muy solidarios y estamos viviendo un momento en donde creo que debemos poner a esta cuestión. Está bien. Sí. Sí, completamente, Lala. Se escuchó un poco ahí con ruido, pero completamente coincidimos y bueno, seguiremos ahí acompañando y veremos qué pasa después de este fin de semana y en lo que queda del año. Les mandamos un abrazo muy grande. Gracias, un beso a todos ahí. Gracias. Hablábamos entonces con María Laura Orellano y Romina Geminiani de Pinamar, que estaban candidateándose para concejales allá por el Partido de la Costa. ¿Les parece? ¿No vas a zafar de tu columna hoy, bueno, Franco? ¿Estamos felices? Estamos felices. Nos vamos un tiempo hoy. Nos vamos un pequeño corte y ya volvemos con la columna de Franco Dinardo. Parte del programa. ¿Qué pasó en Corrientes? Bueno, en Corrientes hubo elecciones ayer, votó el 72,4% del padrón, bastante bien, viendo otras provincias, pero bueno, la particularidad es que acá se votaba gobernador. Sí. Ganó el radicalismo, ganó Juan Pablo Valdés, que es hermano del gobernador saliente. Okay. Pero no es la primera vez que pasa, porque también se postuló Horacio Ricardo Colombi, que fue 2 veces gobernador y también había metido un familiar cuando traspasó el mando. ¿Qué pasa con las líneas familiares en este país? Dios mío. Él salió tercero, segundo salió el peronismo con casi 20% y después la Libertad Avanza con un 9,5 por ahí. Sí, cuarto salió. Está tercero el que fue gobernador, segundo el peronismo, primero el radicalismo con un 51%. Viva Corrientes. Bastante.
Bueno, elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, ya las tenemos acá a la mano. Este domingo, 46 diputados, 23 senadores, la mitad de la Cámara en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y como ya estuvimos hablando con los concejales y consejeros escolares, también se vota, dependiendo cada municipio, sus respectivos concejales. Esperemos que haya también un alto porcentaje de gente que va a votar, ¿no? Recién hablábamos con candidatas allá por la costa y hablaban del derecho al voto. Y es algo que nosotros traemos sistemáticamente al programa, que es nuestro derecho ir a votar. Entonces es interesante ver qué va a pasar en ese sentido. Claro, y también hablaban de la importancia en la campaña de que la gente vaya a votar. Independientemente de que si los votaban a ellos, que la gente vaya a votar porque es un problema. Sí, es un problema la baja participación que hay en los sufragios. Sí, es verdad. Bueno, lo hemos debatido, charlado un montón, que es alarmante ya la baja participación que hay. Así que bueno, esperemos que ahora la gente tenga más ganas, ¿no? Ya no sé cómo decirlo. Que les convoque, después de además todo lo que estuvo pasando con las coimas, creo que va a haber ahí o gente que directamente va a dejar de confiar explícitamente en la política o gente que va a ir, ¿no? Como una denuncia, como ahora vamos a eso. Un reclamo. Pero bueno, como estamos en Radio Perio, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, octava sección electoral, no quería pasar de largo decir, si alguien se pregunta dónde voto, es entrar al padrón definitivo en Junta Electoral Bonaerense en internet, busquen ahí, le va a aparecer la primera opción, siguen los pasos, ponen su documento y sabrán dónde votar. Bien. Así de simple. Ahí está, dictala, Tato, ¿cómo era? El Junta Electoral Bonaerense. Ahí va. Y ahí van a saber dónde votar, porque hubo también cambios, ¿no? Hubo ahí un temita. Sí. Habían cambiado las direcciones a los que históricamente todas las familias fueron a votar por apellido. Ahora cambió. Se quiso reacomodar, pero algunos quedaron como ahí perdidos en los baches. Esta es la página, ponen su documento, ponen su sexo, ahí ponen el número 368, le va a aparecer uno nuevo. Pone, a ver, dale. Te van a... Después te van a esperar en el domicilio. Pongo el mío y después me esperan cuando estoy por votar y se me llena de paparazzis. Siempre me pasan todas las elecciones. Bueno, lo pongo pero que no se vea. Esto es importante hacerlo siempre, o yo al menos cuando voy a votar allá, que soy de Ushuaia, cuando puedo también, porque... Yo quiero votar en Ushuaia también. Sí, bueno, vamos todos a Ushuaia, llenamos un avión. Ahí está, ¿ves? Yo voto ahí, ese soy yo. Ay, no me puedo tapar el nombre. Ay, qué impresión. Ya está. Pará. Bueno, ya está. Voto acá en la Escuela Mater Dei Fans, ya saben, para ir a ver. Bien. Bueno, ahí está bueno, ¿no? Ir y cerciorarse de que efectivamente vas a votar, porque para ahí siempre fuiste a la misma institución, qué sé yo, pero puede haber cambios, entonces nunca está de más entrar, fijarse y asegurarse de que vas a ir al lugar correcto. Completamente. ¿Qué otras novedades nos puedes traer? Y las que mencionaste vos. A ver. Coimasgate, se dirían. Esto quería, para esto vine yo, a esto me llamaron. Se prendió. En esta columna me gusta a veces sacar un poquito la chapa de la comunicación política y quiero hablar un poco de la comunicación de crisis. Pésima la del gobierno. Siempre, ¿eh? Con Libra también pasó y ahora está muy golpeado del gobierno. Bueno, pero Menem dijo que pone las manos en el fuego por los Milei. Sí, hay encuestas y por Karina y por los Menem nadie pone la mano en el fuego. Igual hubo un silencio que antes de última salían a desmentirlo, como no tenemos nada que ver con eso, es mentira, es todo del kirchnerismo. Ahora hubo un silencio tremendo y la única oportunidad que tuvo de hablar Karina Milei hizo alusión a esto justamente, ¿no? Que nos dejen de robar, que no sé qué, como haciendo campaña, y es como, hermana, ¿me estás cargando? No, o sea, sí, y sobre todo que ya con el tema de los audios, que lo hayan echado a Spagnuolo. Ya ahí da algo, que dice algo en esos actos. La política es como muy puntual en las acciones también, más allá de lo discursivo. Entonces, el silencio es una respuesta y también haberlo echado es otra, ¿no? Pero bueno, estamos en periodo electoral. Yo el anterior programa, antes de las vacaciones, hice un pro de acá y había dicho, se filtra algo personal de Milei antes de las elecciones. La cuestión es que no aclaramos qué Milei. Pero Karina, exactamente, salieron los audios de Spagnuolo. Sí, el anterior programa. El último programa. ¿Tenemos un vidente acá, acaso? No, era un prode, es obvio que iba a salir algo. Y... ¿Cómo fueron los resultados? Yo ya me olvidé, pasó un mes. Ahora después los hago, todavía falta para la campaña. Bueno, y... Estoy un poco ansiosa. Disculpe. Bueno, Spagnuolo salieron los audios
ahí se armó el escándalo. Salieron unos nuevos audios de Karina, pero no dicen absolutamente nada. Dicen, yo entro acá a las 8, salgo a las 11 de la noche, tenemos que estar unidos. No dicen nada los audios, pero demuestran que hay un topo en la Casa Rosada, pero esta vez de verdad. Hay alguien que está al lado de Karina y la está grabando. Sí, pero no se sabe quién, ¿viste? Porque esos audios salieron a decir, o sea, primero Manuel Adorni salió a decir esto de fueron en la Casa Rosada, que era una información que no teníamos, entonces ahí ya tiró un dato más. Y por otro lado, estos audios, si bien no había nada para imputar a Karina, fueron audios grabados con distintas líneas de cercanía al gobierno para impedir que Karina se entere quién fue realmente el que lo filtró. Entonces ahí hay otra cosa también. Pero todo esto que hace desmigaja una crisis, pero no una crisis, también una crisis económica tenemos, pero una crisis discursiva. El discurso del gobierno de Javier Milei era de lo más fuerte, de lo más contestatario. Se está rompiendo todo. Lo de la casta, lo de las coimas, la unión. No, se vienen abajo. Esta alianza. Se vienen abajo. Yo no sé si coincido que era tan contestatario. ¿No? Y no, o sea, creo que era reaccionario, pero tratando de hacer como una pantalla. O sea, salían todos los trolls a decir otras cosas y trataban de embarrar a la oposición cuando tenían Bueno, pero al menos quilombo. lo hacían. Ahora silencio. Sí, pero digo, no tanto reacción a lo que se decía explícitamente. Digo, por ejemplo, si había algo, que había algún curro en alguna provincia, salían a poner la baja del dólar o el poder adquisitivo. Prepárate porque la vas a pasar ese tipo mal. de cuestiones. Pero bueno, en ese sentido me parece como que sí reaccionaban, pero tratando como de correr un poco la discusión de eje. No sé, bueno, son opiniones, son debates. Pero bueno, estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque se viene una elección. Tenemos unas encuestas que he traído de nuestro queridísimo Subán Córdoba. Siempre lo traes. ¿Cómo se verá reflejado el escándalo de las coimas en el periodo electoral? Vamos con la primera encuesta ¿qué nos va a decir? No sé si... Poneme cualquiera. Pone cualquier encuesta, que él tiene data de todo, por favor, te lo pido. Pero bueno, también hay más que no puse, pero 6 de cada 10 argentinos, la respuesta del gobierno fue improvisada, dicen. Se nota que no hay una estrategia de comunicación de crisis. ¿Qué es una comunicación de crisis? Hay una crisis discursiva y tienen que ir para el mismo lado. No tienen estrategia de nada, pero mucho menos ahí tenés en este encuestas. caso. Reparar un poco el quilombo que tenés. ¿Cómo evalúa la reputación y credibilidad del gobierno de Javier Milei tras el impacto de Comashead? Ha empeorado, un 66,4%. El 25,9% dice ha mejorado. Y un 7,7% no sabe. El 25,9% es obviamente núcleo duro de La Libertad Avanza. Y ahora, este núcleo duro, porque yo estuve viendo encuestas también, no era de los sectores de la juventud, que fue gracias a lo que ganaron el Partido de la Libertad Avanza, sino que fueron como, bueno, rezagados del PRO, digamos, gente que venía de votar, que eran antikirchneristas, para como ponerlos en alguna casilla, pero los sectores de la juventud no es como que ahí entró un poquito más la duda de decir, bueno, ¿qué votamos ahora? Me parece que va en esa sintonía. No sé qué opinan ustedes. Sí, además me gustaría destacar que estamos diciendo que están muy golpeados, que no saben cómo reaccionar ante esta crisis. Y claro, es claramente un golpe duro porque han hecho campaña con esto. De que los chorros, la casta, los corruptos. Y de repente, la propia hermana del presidente se le filtra estos audios. O sea, se han cansado de mantener este discurso y de repente son ellos. Entonces, ¿cómo vas a salir después a dar explicaciones de eso? Si es justamente lo opuesto a lo que vos hiciste campaña. Y bueno, claramente me parece que esto se va a ver reflejado en el enojo de la gente. Bueno, lo estamos viendo. Acá sí, tenemos la claramente. encuesta. La sospecha de corrupción sobre Karina Milei y los Menem ¿lo han hecho cambiar su voto para las elecciones de octubre? Un 48,9% dice no, pensaba votar en contra del gobierno de Javier Milei. No, seguiré votando a La Libertad Avanza, un 37%. Y un 10,5% dice sí, pensaba votar al gobierno y ahora no lo voy a votar. Después un 3,6% no sabe. ¿Qué refleja esto? Empieza a sangrar. Y como diría Arnold Schwarzenegger en Depredador, si sangra se puede matar. ¿Qué está diciendo el gordo Dan? ¿Tenemos alguna novedad? Yo los noto muy callados. Están todos muy calladitos. Están todos muy calladitos. Hasta los trolls. Hasta los Todos. trolls. Todos. Los que más
se ve a la vista, cuando no tiene ninguna estrategia planificada de comunicación, son los tuiteros. Los tuiteros empiezan a salir uno para un lado, uno defiende a Spagnuolo, el otro razón, putea a Spagnuolo, y ahí ves el quilombo que hay hasta que más o menos se empiezan a ordenar y empiezan a ir por otro lado para ver si tiran un poco de humo y se pueden escapar. Gran momento para Santi Caputo también, porque eran como las dos líneas divisorias dentro del poder, de la cúpula del poder del presidente, ¿no? Eran como las dos líneas. No quiero sugerir nada, pero si hay alguien vino- que está vigilando a Karina Milei y Caputo se vio bastantes películas de Game of Thrones, Succession. Es el nuevo sicario, el nuevo House of Peaky Cards. Blinder del Entonces poder. yo no quiero sugerir nada, pero Pudo haber venido. por ese fíjense, lado, fíjense nada más quién es el que sube los audios. Claro. Estás diciendo que lo tienen regalado y nadie lo quiere aceptar. No sé. No, yo no digo nada. No se puede elaborar así, Sugerencias, loco. No se sugerencias. puede elaborar así. ¿Qué es esto? Acá vemos como un 64,4% dice que tomó el Comasgate como un tema más. Un tema más de agenda que No no podés. importa demasiado, porque no hablaron. Todo lo que se supo es filtrado. Bueno, tal vez ahí repensalo entonces, porque tal vez la estrategia política es no hablarlo. Fingir demencia. Bueno, no tenemos más encuestas. ¿O Estamos tenés bien. algo más? No. Esto de la caída de la confianza. No, esta creo que la pasamos. Está repetida. Bueno, esperanzas, entonces decís que la gente va a ir a votar este fin de semana. Se espera, sí, baja igual. Al ser un desdoblamiento, no hay que también confiarse porque eran elecciones en Corrientes de gobernador también. Sí. Acá es diputados, senadores y consejeros y concejales, pero ojalá la gente vaya a votar. Bueno. Es muy importante para la democracia. Yo voy a ir a votar. Sí, desde acá alentamos a que vayan a votar, por favor. Así aumentamos la participación. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a Ushuaia a votar? No, ojalá, volví No, hace mirá, una semana. Ya volviste, basta. ¿Qué tanta mudanza? ¿Qué tanto No, yo avión? estoy súper enojada porque puede votar gente que vive en el extranjero y no podemos votar. Sí, estoy llorando. Y no podemos votar quienes vivimos dentro de este país y, por ejemplo, somos estudiantes. Si yo estoy lejos de mi provincia, no me puedo simplemente ir. Y con lo caro que están los pasajes, ¿no? Está enojada, Esmeralda Migliorini, acá sí. se pudre todo. La verdad que si yo no lo puedo creer, que hay gente que Tengo vive, tengo miedo. vive en el extranjero y puede votar si no vivís en el país. ¿Cómo Y yo se- sí vivo y lo transito. ¿Cómo se nota que Por está Jano favor. Cerrudo en producción de la mano de Tato? Porque esto es un peligro. Hay que traer diputados y proponerlo. Acá, los entrevistamos y yo lo proponemos. yo lo propongo, por favor. Esto es una crítica. Veremos qué pasa y en esta mesa va a haber candidatos próximamente. Así que quiero... Me encanta. Quiero ver qué va a pasar. ¡Cállate, ahí maldito también. aparato! Que no Y puedo nos ir. vamos, basta, son una Ya y nos vamos, ya 20, nos vamos, ya nos basta, decí que hay para, porque si no estamos cursando nosotros. Ya a no nos esta hora. soportan, sí. Basta, no se dan, mira lo que nos ponen, cero sería, así no se puede elaborar, loco. Bueno, repetimos la programación porque tuvimos cambio. Sí, Señora tuvimos cambio. Patotera va a estar lunes y miércoles. Después, bueno, el resto sigue. Fuimos todas, pasa a estar los jueves, mismo horario, de 12 a 1. Programación subida a nuestro canal de YouTube. Empiecen a seguir, compartan, den like, me gusta, que eso nos ayuda a crecer y nos motiva a seguir viniendo todas las semanas que estamos acá nosotros todos Sí, los y días. sobre todo, bueno, en redes sociales lo van a poder ver más detallado. Sí. Por las dudas ahí, sí. Porque hasta nosotros nos confundimos todavía con el cambio, así que Sí, lo sí, pueden nos chequear estamos bien ahí. organizando, muy vuelta a clases todavía. Pero bueno, la última mitad del año es la más linda y con eso vamos a seguir para Vamos, lo que sí, queda. sí. Y aparte en esta hermosa radio de nuestra queridísima facultad. Así que bueno, muy feliz de estar de vuelta. Bien, recuerdo, mañana nos vemos en Rectorado 7, 48, 49 para apoyar la... A las 14 horas. Se vienen nuevos participantes en el equipo, renovamos equipo, sumamos gente... sí, participantes me salió. Ay, ya. Sorteo, Manu. Se Sí. vienen nuevos Sí, participantes. escúchame, podemos hacer un sorteo también. Podríamos. Bueno, pero habría que buscar un premio primero. Dale, pero vos lo Sí, sí, gestionás. Lechón. Vamos a hacer eso. Un budín, dice. Dale, Jano. Jano hace un budín, ¿Lo haces vos? vamos a sortear un ¿Lo haces budín. vos? ¿Un budín de qué? No sé. No, yo qué budín.
Ah, es verdad, yo tenía un emprendimiento de budines acá, bien ¿Se llama platense. así? Ah, bueno, amiga. Hablando de- ¿Se llamaba El lenguaje del amor emprendimiento? Sí. Muy buen nombre. ¿Viste? Está buenísimo. Me gusta. Muy bien Está pensado. bueno. O sea que conozco mucha gente que tuvo emprendimiento de hacer budines en algún Y bueno, momento. y sí, porque está No bueno. digo que sea común. Me parece que es un lindo emprendimiento. Igual, aunque Aparte sea re común, lindo. Ahí para la merienda, para el desayuno. Regalá un budín, regalá amor. regalamos... Ahí bueno, llegó. buen eslogan, Ahí no llegó lo Oli pensamos. Ahí del otro lado hay chicas que se van a sumar al equipo próximamente, así que ya las saludamos y le spoileamos. damos la bienvenida. Nuevas participantes. Nuevas participantes para el próximo sorteo de budines acá del programa. Bueno, nada, ¿nos vamos? nos despedimos. Mañana está Delgada Línea Roja, ¿verdad? Sí. Con Franco y el resto del equipo. Nos Mañana vemos. sí, de 12 a 13. Sí, todos los días, amiga, de 2 a 3. Sí, pero hoy nos extendimos, porque Hoy por nos ahí la gente extendimos. se piensa que... Estamos hablando cualquiera ya. Ya está, nos vamos. Chao, nos despedimos. Buen resto del día. Quédense Bueno, en casa, adiós. que está lloviendo, Santa Rosa. Adiós, nos vemos mañana. Grita, no seas como los demás. Rómpela, el club no te va a esperar. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Vos sos la única